El silencio no significa que seas débil. A veces significa que finalmente te has dado cuenta de que no todas las tormentas merecen tu energía. Pensaban que lucharías, pensaban que suplicarías, perseguirías, explicarías, llorarías y rogarías por otra oportunidad para que te vieran. Pero en lugar de eso, te marchaste con calma, sin fuegos artificiales, sin discursos finales, solo paz. Y eso, amigos míos, duele más que cualquier discusión. Antes de empezar, dale al botón de me gusta. Si alguna vez te has alejado de alguien con tu dignidad intacta, y asegúrate de suscribirte, porque lo que vamos a desvelar a continuación puede que reescriba todo lo que creías saber sobre alejarse. Quédate conmigo hasta el final. Esto te va a abrir los ojos. Hola, amigos. Imagina esto. Entras en una habitación llena de ruido, tensión y batallas tácitas. Tú sostienes una vela. Todos los demás lanzan llamas. Y en lugar de encender la tuya para sumarte al caos, la apagas en silencio y te vas. Eso es lo que se siente cuando te alejas en paz. No echas más leña al fuego, le quitas el oxígeno y esa ausencia, esa quietud, empieza a arder mucho más profundamente que el insulto más fuerte que se pueda pronunciar. La mayoría de la gente cree que el cierre viene de la confrontación, de largas conversaciones, de despedidas dramáticas, de explicaciones que se convierten en monólogos emocionales. Pero la verdad es que el cierre más ruidoso a veces viene de una puerta que se cierra sin hacer ruido. No te marchaste para hacerles daño, te marchaste para curarte a ti mismo, y al hacerlo, dejaste atrás algo que ellos no esperaban. Reflexión, no venganza. Ese es el tipo de energía que ellos reproducen, no una vez, sino 1000 veces en su mente. Vivimos en un mundo que te enseña a reaccionar, a responder con dureza, a escribir más rápido, a publicar más alto. Pero el estoicismo enseña algo salvaje. Dice, sé la roca, no la ola. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y cuando finalmente te marches, no con una rabieta, sino con ese tipo de fuerza, todo cambiará, no solo para ti, sino también para la persona que creía que te tenía calado. Algunos de ustedes todavía se preguntan si importó, si su silencio habló. Déjenme ser claro, sí importó. Las salidas pacíficas dejan huellas emocionales que el caos nunca podría dejar. ¿Por qué? Porque hacen que la otra persona se quede con lo que perdió, no con lo que sobrevivió. No saliste enfadado. Simplemente dejaste de aparecer. No intentaste demostrar tu valía. Lo viviste en silencio, y cuando no se reconoció, te marchaste. Eso requiere valor. Eso requiere maestría. Esperaban una actuación. Les diste presencia. Esperaban drama. Les diste distancia. Esperaban súplicas. Les diste límites. Eso da la vuelta al guión. Y cuando el guión da la vuelta, el corazón empieza a sentir lo que el ego intentaba ignorar. Ahí es cuando empieza la verdadera historia, no para ti, sino para ellos. Así que, a todos los hombres y mujeres que están escuchando ahora mismo, que eligieron la paz en lugar del espectáculo, la presencia en lugar del ruido, los límites en lugar de la súplica. Esto es para ustedes. No se marcharon porque no les importara, se marcharon porque finalmente lo hicieron por ustedes mismos. Y eso, amigos míos, es el comienzo del verdadero poder. Escriban esto en los comentarios ahora mismo, si lo sienten en su alma. Yo elijo la paz. Dejen que el mundo vea dónde están. Hazles saber que no tenéis miedo de caminar solos cuando vuestra energía ya no se respeta. Y si esto ha resonado en tu viaje, aunque sea un poco, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Tenemos mucha más verdad para ti.
Ahora, quédate conmigo, porque lo que ocurre en su corazón después de tu salida pacífica es donde comienza el verdadero cambio. Número 1. Esperaban fuegos artificiales. Les diste silencio. A veces, las heridas más profundas no las causan las palabras, sino lo que ya no hay que explicar. Estaban preparados para una tormenta. Pensaban que cuando te fueras, habría ruido, gritos, portazos, un mensaje furioso escrito a las 2 de la madrugada. Estaban preparados para ello, quizá incluso lo deseaban, porque el drama es predecible. Es un guión que ya han visto antes, familiar, emotivo, dramático. Pero tú no seguiste el guión, te marchaste de otra manera, y esa diferencia no resonó en la habitación, resonó en su alma. Imagina esto, un teatro abarrotado. Y justo cuando se apagan las luces, un personaje sale sin decir sus últimas líneas, sin reverencia, sin discurso. Simplemente se va. El público está confundido, esperando, expectante. Pero no pasa nada. Eso es lo que pasa cuando te vas en paz, en lugar de con una actuación. Estaban preparados para el final, pero lo único que obtuvieron fue silencio, y eso alteró su ritmo emocional más que cualquier explosión. Ahora sus mentes comienzan a dar vueltas. ¿Por qué no dijeron nada? ¿No merecía una última palabra? ¿Estaban fingiendo todo el tiempo o ya habían terminado mucho antes de que me diera cuenta? Eso es lo que tiene el silencio. No responde a preguntas, las crea. No cura, revela. No persigue, confronta. Esperaban las habituales súplicas, las largas explicaciones, la lógica emocional extendida como una herida abierta. Pero tu silencio no era vacío. Estaba lleno. Lleno de decisiones, lleno de límites, lleno de paz, ganada a pulso. Y eso es lo que más duele, porque significa que no te rompieron, no destrozaron tu centro. Te mantuviste firme y te fuiste de todos modos. Verás, la mayoría de la gente está preparada para los finales complicados. Saben cómo manejar la rabia, pueden discutir con palabras, pueden justificar sus arrebatos. Pero, ¿cómo se lucha contra una despedida tranquila? ¿Cómo te defiendes cuando no ha habido ningún ataque? Ahí es donde empieza a florecer su incomodidad. No les diste un villano, les diste un espejo, y en ese espejo vieron las grietas. Ignoraron tus formas, rechazaron tu amor, subestimaron tu presencia, jugaron con tu lealtad. Porque, seamos sinceros, algunas personas solo saben medir el impacto por el ruido, y cuando el ruido no llegó, tuvieron que quedarse con la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Acabo de perder algo que ni siquiera reconocía? Mientras lo tenía, no necesitabas dar un portazo. Te convertiste en la puerta. No dijiste que me echarías de menos. Simplemente te convertiste en alguien a quien ya no se podía llegar. Y eso es lo que les sacude, porque pensaban que el silencio significaba apatía. Pero, en realidad, el silencio puede significar dominio. Dominio de tus emociones, dominio de tus estándares, dominio de ti mismo. Marco Aurelio escribió una vez: la mejor venganza es ser diferente de quien cometió la injusticia. Y eso es exactamente lo que hiciste. No reaccionaste como ellos esperaban. No bailaste en su caos. No intentaste ganar la discusión ni demostrar que tenías razón. Simplemente caminaste con claridad en tu corazón y fuerza en tus pasos. Pero no finjamos que fue fácil. No lo endulcemos. Marcharse en paz es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida, porque cada parte de tu sistema emocional quiere gritar, explicar, suplicar, defenderse. Tu corazón quiere ser comprendido. Tu orgullo quiere ser reconocido. Pero tu alma, quiere paz. Y la paz no suplica que la escuchen. Susurra para que la obedezcan. Sabías que podías haber dicho algo.
Sabías que tenías pruebas, que tenías derecho a enfadarte, a demostrar tu versión de la historia, a publicarla. Pero en lugar de eso, elegiste el camino del silencio, el camino más fuerte, el que no termina con alguien aplaudiendo, sino con usted, de pie, quizá temblando un poco por dentro, pero de pie al fin y al cabo. Ahora viene la verdad. Algunas personas ni siquiera se darán cuenta de lo que acaba de pasar, al menos al principio. Fingirán que no les importa, seguirán navegando, publicarán algo superficial, tal vez incluso intentarán actuar como si nada pasara. Pero debajo de eso, algo cambia, porque el silencio no se va de inmediato. Persiste como el humo de un fuego que nunca vieron venir. Tu ausencia no es un fantasma, es un reflejo, un recordatorio de lo que una vez tuvieron y no apreciaron. Y ahora el silencio que les has dado es más fuerte que la atención que antes daban por sentada, porque tú eras quien siempre se preocupaba por ellos, quien siempre tenía tiempo, quien siempre estaba ahí. Y ahora que te has ido, lo sienten, no con pánico, sino con un dolor lento y profundo que les invade cuando la habitación está en silencio y el ego ya no actúa. E intentarán llenar ese vacío. Lo intentarán. Pero aquí está el quid de la cuestión. No te perseguirán a ti. Perseguirán la sensación, la calma que traías, la seguridad, la estabilidad. Esa sensación no se puede fingir, amigos. No se puede duplicar. Y una vez que se ha ido, se echa de menos en oleadas. No dejaste una tormenta detrás de ti. Te llevaste el clima contigo. Así que si estás ahí sentada preguntándote si marcharte en silencio importó, ten esto claro. Importó más que cualquier cosa que pudieras haber dicho. No alzaste la voz. Alzaste tus estándares. No quemaste el puente. Simplemente dejaste de construirlo tú solo. Y el verdadero impacto no es lo que sintieron cuando te fuiste. Es lo que empiezan a sentir ahora, cuando el silencio se hace más fuerte que el amor que ignoraron. Así que deja que el silencio resuene. Deja que surjan las preguntas. Deja que tu paz sea tu declaración. Escribe esto en los comentarios ahora mismo, si esto resuena en tu alma. Me fui en paz. Demuestra al mundo que no te marchaste para llamar la atención. Te marchaste porque por fin te diste cuenta de ti mismo. Y quédate conmigo, porque lo que suceda después en su corazón no es el final de tu historia, es el comienzo de la suya. Número 2. La ausencia no duele inmediatamente, pero se acumula. La gente no te echa de menos en el momento en que te vas. Te echan de menos en el momento en que se dan cuenta de que no vas a volver. Al principio todo está tranquilo, casi en paz. Por su parte, se convencen a sí mismos de que están bien. Sonríen en público, se distraen, publican cosas, se mueven. O al menos eso es lo que parece, porque al principio tu ausencia no grita. Solo se oye un murmullo, como música de fondo. No se dan cuenta hasta que cambia la canción y el silencio les golpea en medio de sus pensamientos. No es un golpe repentino, sino algo que se va infiltrando poco a poco. Verán, amigos míos, la mayoría de la gente no reconoce el peso emocional hasta que desaparece, igual que no notan su respiración hasta que se vuelve superficial, o el calor del sol hasta que las nubes lo roban. Eso era tu presencia, sutil pero esencial, el tipo de cosas que no sabían, dependían de ella hasta que desapareció de su día a día, y se cuentan historias para sobrellevarlo. Es mejor así. Él volverá. De todos modos, necesitaban espacio. Ensayan mentiras como si fueran canciones de cuna, meciendo su ego hasta que se duerme. Pero el alma, no se puede engañar por mucho tiempo, porque cuando alguien real se va, no con ruido, sino con calma,
Esa ausencia genera presión como un frasco sellado. Lenta e implacablemente, pensaban que siempre ibas a estar ahí. El que tendía la mano cuando las cosas se ponían raras. El que perdonaba demasiado rápido. El que esperaba un poco demasiado. Pero esta vez no diste marcha atrás. No enviaste un segundo mensaje. No les diste otra oportunidad para que te hicieran dudar de tu valía. Y ese silencio empezó a resonar. Al principio, echan de menos las cosas obvias. El buenos días con el que les saludabas antes que el mundo. La forma en que recordabas sus pequeños hábitos, incluso cuando ellos no recordaban los tuyos. Tu voz al teléfono sin decir nada profundo, simplemente estando ahí. Pero con el tiempo, echaron de menos las cosas que nunca vieron venir. La forma en que calmabas sus tormentas sin siquiera intentarlo. La forma en que tu energía hacía que una habitación se sintiera más segura. La forma en que no exigías atención, simplemente la dabas de forma sincera y constante. Y ahora hay un vacío no solo en su rutina, sino en su base emocional. Porque tú no solo llenabas el tiempo, sino que ocupabas un espacio. Un espacio para su confusión, su caos, su ego. Y ahora ese espacio se siente vacío, no porque les hayas quitado algo, sino porque dejaste de ofrecer algo que nunca fue igualado. No lo dirán en voz alta, por supuesto que no. El orgullo no les deja. Pero a altas horas de la noche, en los rincones tranquilos de su mente, esa ausencia empieza a pesar más. Empieza a doler como el ritmo que falta en una canción favorita, como algo que nunca valoraron en su justa medida, pero que no pueden dejar de tararear ahora que ya no está. Intentarán distraerse, lanzarse a algo nuevo, fingir que todo va bien. Pero hay una diferencia entre sustituir la presencia y olvidar la esencia. No solo estabas disponible, eras real. Y lo real no se desvanece, perdura. Lo real tiene un aroma, un tono, una quietud que nadie más puede replicar. No te fuiste para demostrar nada, te fuiste porque no tenías nada que demostrar. Irónicamente, eso es lo que les hace reflexionar, no tu enfado, ni tus argumentos, sino tu compostura, porque en el fondo sabían que tú eras quien lo intentaba, quien se mantenía centrado cuando las cosas se ponían feas, el que no solo decía que te importaba, sino que lo demostrabas. Y ahora tienen que lidiar con las consecuencias de su comodidad, con darse cuenta de que tu amor no se apagó. Solo se cayó. Dejó de llamar a una puerta que solo se abría a medias. Y ahora esa puerta se siente fría, vacía, como si algo valioso hubiera estado allí una vez, y lo dejaron ir sin entender realmente por qué. Ese es el peso de la ausencia. No llega como una ola. Se acumula como la marea, centímetro a centímetro, día a día, hasta que rompe en medio de un momento cualquiera. Y de repente, todo parece extraño, no por lo que hay, sino por lo que no hay. Y aquí está lo bueno. Nunca esperaban sentirlo así. Pensaban que tu salida tranquila significaba que no te importaba. Confundieron tu silencio con debilidad emocional. Pero lo que no se dieron cuenta es que no los estabas abandonando. Por fin te elegiste a ti mismo, y esa decisión es el comienzo de la madurez emocional. Eso es lo que te hace peligroso, no porque seas cruel, sino porque ya has dejado de demostrar tu corazón a personas que no son capaces de verlo con claridad. No te fuiste para causar dolor. Te fuiste porque te negaste a seguir tolerándolo. Y ahora que te has ido, por fin están viendo lo que siempre ha estado ahí. No porque lo gritaras, sino porque tu ausencia lo ha hecho más evidente. Así que no cuestiones tu decisión. No dudes de tu silencio. Deja que sientan el silencio. Deja que se enfrenten a la quietud. Deja que pasen sus días preguntándose cómo no vieron el valor de lo que se les dio libremente hasta que ya no estaba disponible.
porque cuanto más tiempo estén con tu ausencia, más reescribirá todo lo que creían entender, más se acumulará, no como una herida, sino como una llamada de atención, y no para ti, sino para ellos. Escribe esto en los comentarios si te llega al alma. Mi ausencia tiene peso. Dilo en voz alta. Muéstraselo al mundo. Muéstraselo a ti mismo, porque los que se marchan en paz suelen llevar consigo la verdad más fuerte. Y si esa verdad está empezando a surgir en su interior, espera a ver lo que revela. A continuación, quédate conmigo. Número 3. Empiezan a reescribir la historia y tú te conviertes en el giro inesperado. Nunca esperaban que fueras el capítulo que se cerrara sin previo aviso, y ahora lo releen una y otra vez, esperando haber pasado por alto alguna señal. Al principio pensaban que te entendían. Tenían una versión de ti pintada en su mente, predecible, estable, disponible. Tú eras el que se preocupaba un poco más, el que daba un poco más, el que aguantaba un poco más, y por eso asumieron que nunca te irías de verdad. Confundieron la constancia con la dependencia, confundieron tu paciencia con la permanencia, y esa ilusión les hacía sentir seguros, quizá incluso superiores. Pero entonces hiciste algo que no estaba en el guión. Te marchaste sin dramas, sin gritos, sin dejar un rastro de palabras rotas a tu paso. Te fuiste como una página que se pasa en mitad de una frase, y eso sacudió algo dentro de ellos. Ahora, la historia que creían conocer empieza a desmoronarse. De repente, los papeles se invierten. Ya no eres tú quien intenta demostrar algo. Eres tú quien ha desaparecido con paz en los ojos. Y ahora ellos están sentados en silencio, tratando de reescribir la historia para darle sentido a todo. Porque esta es la incómoda verdad a la que están empezando a enfrentarse. Quizás lo habían entendido todo mal. Quizás quien más se preocupaba era en realidad el más fuerte. Quizás quien nunca se fue era quien tenía un mayor autocontrol. Y quizás, solo quizás, la persona a la que creían tener comiendo de su mano ya se estaba liberando mucho antes de que cruzara la puerta. Eras la tormenta silenciosa, el capítulo que no se cerró con un punto, sino con tu presencia. Pensaban que tu quietud significaba rendición, pero ahora que te has ido, no pueden dejar de revivirlo todo. Cada palabra que no dijiste, cada momento que descartaron, cada vez que fuiste paciente cuando podrías haber estallado, todo cobra ahora un nuevo significado. Empiezan a recordar cómo nunca te impusiste en sus vidas, cómo esperaste, escuchaste, observaste y cómo ofreciste tu energía sin pedir aplausos. Y ahora ese recuerdo empieza a cambiar en sus mentes, no como ruido de fondo, sino como el ancla que no se dieron cuenta de que mantenía todo unido. Aquí es donde empieza la reescritura. Vuelven a la primera vez que dejaste pasar algo, la primera vez que perdonaste un retraso, la primera vez que pusieron a prueba tu paciencia y no te inmutaste. En aquel entonces pensaban que eras blando, fácil, emocionalmente dependiente, pero ahora, en tu ausencia, esos momentos se ven diferentes. Ya no gritan debilidad, susurran profundidad. Se dijeron a sí mismos que siempre estarías ahí, que eras demasiado leal para marcharte, demasiado involucrado para alejarte. Pero cuando lo hiciste, con dignidad y sin explicaciones, fue entonces cuando se dieron cuenta de que no te quedabas porque los necesitaras. Te quedaste porque así lo elegiste. Y ahora que la elección ya no existe, se preguntan por qué no vieron antes su valor y empiezan a jugar con su mente. ¿Lo malinterpreté todo? ¿Siempre fue tan fuerte? ¿Alguna vez tuve el control de la historia? ¿O simplemente me sentía cómoda con la forma en que él me hacía sentir poderosa? Eso es lo que hace una salida pacífica. Da la vuelta a la narrativa porque no intentaste ser el héroe.
Tampoco intentaste ser el villano. Simplemente dejaste de aparecer para desempeñar un papel que ya no servía a tu alma. Y ahora se quedan con una historia llena de preguntas. En lugar de cerrar el capítulo, volverán a leer los mensajes antiguos, releerán las conversaciones que antes solo habían hojeado, observarán tu silencio e intentarán descifrarlo como un misterio que nunca se molestaron en resolver cuando hablabas. Porque ahora que las palabras han dejado de fluir, se han convertido en algo sagrado. Y aquí está el giro, amigos. Tu ausencia no solo dejó un espacio, sino que creó un contraste. Las nuevas personas en su vida les parecerán ahora ruidosas y erráticas, porque lo que tú aportabas no era ruido, sino sustancia. Lo que ofrecías no era emoción, sino seguridad emocional. Y nadie más tiene ese tono, porque nadie más es tú. Ahí es donde empiezan a idealizar lo que antes pasaban por alto. Olvidan las partes que les hicieron alejarse. Recuerdan las partes que les hicieron sentirse vistos. Porque la memoria no dice la verdad, dice la emoción. Y la emoción se agudiza en el silencio. No intentaste cambiar la historia. Simplemente dejaste de permitir que te escribieran capítulos que no reflejaban tu valor. Y esa decisión lo reescribió todo. Así que no dudes de lo que está haciendo tu silencio. No pienses que porque no se han puesto en contacto contigo, no están luchando con la verdad. Lo hacen en silencio. A menudo, normalmente, cuando están solos y el mundo se detiene. Es entonces cuando el giro inesperado de la trama les golpea de nuevo. Y no porque tú les hayas obligado a sentirlo, sino porque has dejado de darles una razón para no hacerlo. Si esta parte del viaje te llega al alma, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Me convertí en el giro inesperado no por venganza, ni por ego, sino porque la paz te convirtió en lo único que nunca vieron venir. La persona que podía marcharse sin mirar atrás y quedarse conmigo. Porque lo que pasa después no es solo arrepentimiento, es el espejo al que ahora se ven obligados a enfrentarse, y lo que tu ausencia les refleja. Número 4. Tu elegancia se convierte en un espejo del que no pueden apartar la mirada. No estaban preparados para enfrentarse a sí mismos hasta que tu silencio les entregó un reflejo que no pudieron evitar. Hay algo inquietante en la elegancia. No la suave y dulce que venden en las películas. Me refiero a la verdadera, la que viene de marcharse sin dar un portazo, la que no maldice, ni llora, ni persigue, la que simplemente termina como una vela que se apaga en una habitación sin viento. Ese es el tipo de gracia que se convierte en un espejo. Y eso es exactamente en lo que te convertiste cuando no luchaste, no explicaste, no suplicaste, simplemente te marchaste con la cabeza alta y el alma intacta. Verás, cuando te vas sin pelear, les robas las distracciones habituales. No hay gritos a los que culpar, ni caos detrás del cual esconderse, ni palabras feas que puedan repetir para convertirte en el villano. Lo único que les queda es ellos mismos. Y para algunas personas, esa es la confrontación más aterradora de todas. Porque aquí está la cuestión, amigos míos. Tu silencio no dejó un vacío. Lo reveló. Corrió el telón y les mostró exactamente cómo te trataban, cómo ignoraban tus necesidades, cómo tomaban tu presencia como prueba de que nunca te irías. Y ahora, no tienen nada detrás de lo que esconderse, salvo una verdad que nunca quisieron admitir. Maltrataron a alguien que solo les mostró amor y claridad. Imaginadlos frente a un espejo que no les favorece, que no distorsiona la luz para hacerles sentir mejor. Eso es en lo que se convirtió vuestra tranquila despedida, un reflejo de sus propias decisiones, de los momentos perdidos, de la arrogancia, de la suposición de que siempre estaríais ahí,
sin importar cómo actuaran. Y ahora, sin vosotros, tienen que enfrentarse a todo eso solos. Y aquí viene lo más sorprendente. No es la pérdida de tu atención lo que les atormenta. Es la pérdida de quienes eran cuando la tenían. Porque cuando estabas cerca, tenían un espejo que les hacía sentirse más fuertes, más estables, más apoyados. Usted veía lo bueno en ellos incluso cuando no lo mostraban. Usted era paciente cuando ellos eran descuidados. Usted les daba espacio cuando ellos cerraban las puertas. Usted les ofrecía calma cuando ellos eran un caos. Y ahora esa energía se ha ido. Se quedan con la versión más cruda de sí mismos, la que esperaban que siguieras amando a pesar del daño. Pero no lo hiciste. Los amabas, sí, pero no te abandonaste a ti mismo para hacerlo. Y esa elección es la línea que separa la paz del castigo, porque no te alejaste para hacerles daño. Te alejaste para protegerte a ti mismo. Eso es lo que enseña el estoicismo, que no controlamos lo que hacen los demás, pero sí controlamos lo que permitimos. Y cuando dejaste de permitir la falta de respeto, la inconsistencia y el amor unilateral, creaste un límite que dejó al descubierto la verdad. Se contaron a sí mismos que nunca te irías, que tu amabilidad era debilidad, que tu paciencia era permiso. Pero ahora ven que era moderación. Ahora ven que era fuerza envuelta en silencio. Y darse cuenta de eso no los rompe. Los dobla lentamente, sutilmente, como una gravedad que no sabían que tiraba de su pecho, hasta que un día no pueden respirar como antes. Y no, probablemente no lo admitirán en voz alta. Puede que no se acerquen. Puede que no envíen un largo mensaje diciendo, «Me equivoqué, ahora lo veo». Porque el orgullo es una máscara gruesa y el ego tiene garras afiladas. Pero detrás de todo eso hay un ajuste de cuentas, porque tu gracia sigue ahí, resonando no en tus palabras, en tu ausencia, ni en un sentimiento de culpa en un límite. Se miran en ese espejo y ven una versión de sí mismos que una vez tuvo algo especial. Y ahora que se ha ido, no pueden dejar de ver lo que han perdido. Ese tipo de reflejo no se desvanece, persiste. Espera momentos de tranquilidad, como cuando están solos con sus propios pensamientos o cuando alguien nuevo entra en su vida y no puede darles lo que tú les diste sin esfuerzo. No intentaste hacerles sentir pequeños, simplemente dejaste de encogerte para encajar donde no te veían claramente. Y ahora tu imagen vive en el fondo de su mente, no porque tú lo exigieras, sino porque encarnabas algo que su alma no puede olvidar: seguridad emocional. Eso es lo que eras, un refugio contra la tormenta en forma humana. Y ahora que las tormentas llegan sin tu estabilidad, empiezan a darse cuenta de lo protegidos que estaban y de que nunca te lo dijeron. Gracias por ello. Así que no te arrepientas de tu elegancia. No desees haber sido más ruidoso, más cruel, más desordenado. El mundo ya tiene suficiente caos. De lo que no tiene suficiente es de personas que pueden marcharse con amor en el corazón, pero con paz en las manos. Y eso es lo que eras. Eso es lo que eres. Si sientes lo mismo, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Mi gracia se convirtió en un espejo. Deja que los demás vean tu reflejo. Demuestra al mundo que no te marchaste porque no te importaba. Te fuiste porque finalmente lo hiciste. Y quédate conmigo, porque lo que viene después en su corazón no es paz. Es el comienzo de algo que no esperaban. La duda, el arrepentimiento, el lento desentrañamiento de la historia que creían haber descifrado. Tú cambiaste el final, y ahora tienen que vivir con ello. Número 5. Se dan cuenta de que tu presencia era su ancla. Pensaban que tu silencio era la ausencia de ruido, pero ahora empiezan a darse cuenta
de que era la ausencia de equilibrio. Al principio no podían ponerle nombre. Ese extraño cambio en el ambiente, la pesadez en el pecho, la forma en que incluso las partes más sencillas de su día a día ahora parecían fuera de lugar. No fue como un golpe, se infiltró como la niebla, lenta, invisible, empapándolo todo en silencio. Porque lo que perdieron no fue el caos, lo que perdieron fue la estabilidad. Y ahora esa ausencia no es un vacío, es un colapso. Porque tu presencia, tu calma, tu fiabilidad, no eran ruido de fondo, eran los cimientos, el ancla que mantenía todo estable bajo sus tormentas emocionales. Y ahora se ha ido. Al principio no lo vieron. La gente rara vez lo ve. Tú eras quien se preocupaba por ellos, quien se fijaba en los pequeños detalles, quien escuchaba las pausas entre sus palabras. Tú eras quien se quedaba cuando era incómodo, quien no necesitaba atención para prestar atención, quien no necesitaba drama para preocuparse. Y como siempre estabas ahí, dejaron de darse cuenta de lo especial que era. Verás, la mayoría de la gente solo reconoce la constancia cuando desaparece, porque el mundo nos enseña a perseguir los fuegos artificiales, no los fuegos que permanecen encendidos. Se acostumbraron a usted, se volvieron insensibles a su presencia, confundieron su paciencia con pasividad, su firmeza con debilidad. Pero ahora el contraste es evidente, porque nada nuevo les parece sólido. Nadie más tiene esa calma en su energía, y las personas que ahora te rodean son demasiado ruidosas, demasiado efímeras, demasiado egocéntricas o demasiado distantes. Ninguna de ellas te da estabilidad, ninguna te hace sentir como en casa. Eso es lo que tú eras. No eras llamativo ni explosivo, solo seguro. Y la seguridad, cuando es constante, empieza a mezclarse con el paisaje hasta que desaparece. Ahora miran a su alrededor y se preguntan por qué todo parece un poco menos seguro. ¿Por qué sus pensamientos son más ruidosos? ¿Por qué sus emociones son más pesadas? ¿Por qué se sienten a la deriva, incluso cuando están rodeados de gente? Es porque ya no eres el centro que ayudaba a que todo lo demás tuviera sentido. No eras solo una persona en su vida, eras una fuerza, una brújula silenciosa de la que no sabían que dependían. Y aquí está la ironía. Ni siquiera tuvieron que pedirlo. Usted simplemente aparecía día tras día, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, ocupando un espacio cuando ellos no tenían nada que ofrecer a cambio. Y ahora, cuando buscan esa energía de nuevo, ya no está. Y ese vacío no se debe a que echen de menos una conversación. Se debe a que echan de menos la calidad de su presencia, algo que nunca se dieron cuenta de que era tan valioso. Es como perder la gravedad. No te das cuenta de que funciona hasta que desaparece. Y, de repente, nada parece tener sentido. Eso es lo que les está pasando ahora. No pueden ponerle nombre, pero lo sienten. No dicen, te echo de menos. Dicen cosas como, últimamente no me siento yo mismo. No sé qué me pasa. Las cosas ya no están bien, porque lo que perdieron no era un amor ruidoso, era una armonía silenciosa. Y tú no te fuiste para crear ese vacío. Simplemente dejaste de estar donde te ignoraban. Así es la fuerza estoica. No marcharse por rabia, sino por darse cuenta de que tu constancia no era correspondida, que tu energía no se valoraba, que tu corazón se estaba convirtiendo en un plan B en lugar de una prioridad. Así que diste un paso atrás, no para hacerles daño, ni para castigarles, sino porque finalmente viste lo que ellos no podían ver, que quedarte más tiempo significaría abandonarte a ti mismo. Y ahora tu ausencia tiene peso, no porque cerraste la puerta de golpe, sino porque tú eras quien siempre la dejaba abierta hasta que dejaste de hacerlo.
Ese sutil cambio es lo que les hace caer en espiral, porque no saben cómo arreglar lo que nunca apreciaron en primer lugar. No saben cómo reemplazar algo que nunca entendieron del todo. Y ahora es demasiado tarde, porque ya no estás esperando. Te convertiste en el ancla que soltó el barco, y ahora el barco está a la deriva, no por una tormenta, sino porque ya no estás ahí sujetando el cabo. Eso no es mezquino, no es venganza, es la verdad. Así que si estás dudando de ti mismo, no lo hagas. Si te preguntas si tu presencia tranquila importaba, sí importaba. No eras música de fondo, eras el ritmo, el pulso, la mano firme. Y solo porque no te dieran las gracias, no significa que no lo sintieran. Solo porque no te rogaran que te quedaras, no significa que tu marcha no haya sacudido algo. Eres su refugio, su paz, su ancla. Y ahora están flotando en un mar de interacciones superficiales, buscando algo que los lleve de vuelta a la orilla. Pero esa orilla eras tú, y ya no estás allí, esperando. Así que si esto te suena familiar, si alguna vez te has sentido como alguien que da fuerza en silencio mientras los demás juegan ruidosamente, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo era el ancla. Muestra al mundo tu valor, no con volumen, sino con la verdad. Deja que se vea, deja que se sienta, y quédate conmigo. Porque a continuación vamos a ver lo que pasa cuando ese ancla se convierte en algo que no pueden reemplazar, sin importar a quién acudan. Número 6. El arrepentimiento se apodera de ellos, no por el drama, sino por la dignidad. Esperaban sentir poder en tu ausencia, pero lo que sienten es el peso inquietante de todo lo que nunca te devolvieron. El arrepentimiento no llama a la puerta el día que te vas. No golpea como un tren ni se estrella como una ola. No, el arrepentimiento es lento, silencioso, sutil. Se cuela como una corriente de aire frío bajo una puerta cerrada. Siempre ahí, siempre creciendo, siempre recordándoles que algo que una vez fue cálido ya no está. Y ellos son los culpables de que, al principio, no lo sintieran. Se convencieron de que volverías como siempre, de que esto era solo otra pausa, no un punto, y final. Creyeron que tu silencio era temporal, que tal vez solo les estabas dando espacio, que seguías orbitando emocionalmente a su alrededor. Pero el tiempo tiene una forma de revelar la verdad, y cuanto más tiempo pasas lejos, más se pudre esa ilusión desde dentro. Ahora comienzan los pensamientos, las preguntas que llegan en oleadas suaves pero agudas. ¿Los presioné demasiado? ¿Por qué no se pusieron en contacto? ¿Por qué me pareció tan definitivo que no dijeran nada? Y ahí, amigos míos, es donde comienza el arrepentimiento, no por una discusión, sino por la falta de ella. No por una despedida ruidosa, sino por una salida elegante que no pidió nada a cambio. Observa cómo la gente se prepara para la ira. Saben cómo manejar los sentimientos de culpa, las lágrimas o las súplicas desesperadas. Saben cómo prepararse para el caos. Pero la dignidad es diferente. La dignidad no deja rastros, ni palabras que puedan utilizarse como armas. Solo la inquietante certeza de que tenías todas las razones para luchar. Pero no lo hiciste. No luchaste por su atención. No suplicaste por su tiempo. No explicaste tu valía por última vez, como si estuvieras en un juicio. Simplemente te marchaste con tu integridad intacta, y eso es lo que les está carcomiendo ahora. No es que te hayas marchado, sino cómo lo has hecho. Eso es lo que no pueden olvidar, porque cuando alguien te grita, puedes decir que está amargado. Cuando alguien te suplica, puedes llamarlo débil. Pero cuando alguien se marcha en paz, con nada más que el silencio en sus pasos, eso es un espejo que dice, no voy a formar parte de algo que no me honra. Y ese reflejo es donde nace su arrepentimiento.
recuerdan tu lealtad. Ahora recuerdan cómo te quedaste más tiempo del que debías, cómo les diste oportunidades cuando no se las merecían, cómo perdonaste lo que nunca te pidieron perdón. Y ahí es cuando empieza a formarse la culpa. No la falsa que dice, me siento mal, sino la verdadera, la que aparece cuando se apagan las luces, la que susurra, no solo has perdido a alguien bueno, has perdido a alguien sólido. Ahora empiezan a volver sobre sus pasos. Recuerdan los mensajes que dejaron sin leer, las llamadas que ignoraron, el esfuerzo que descartaron y la ironía. En aquel entonces no veían tu esfuerzo como tal, lo veían como algo normal, como si tuvieras que estar allí, como si el amor fuera un servicio y tú estuvieras siempre disponible. Pero ahora que ese servicio ha desaparecido, la puerta está cerrada, el acceso ha sido revocado, y no saben cómo lidiar con esa versión de ti, el que ya no actúa, el que no da explicaciones, no arregla las cosas, ni llena el silencio con otro intento. Esta versión de ti es silenciosa, y ese silencio es ensordecedor. Pensaban que marcharte en silencio significaba que no te importaba. Pero ahora se dan cuenta de que significaba que por fin te importabas más a ti mismo. Y ese cambio sagrado del sacrificio personal al respeto por uno mismo, no provoca dolor, sino responsabilidad. Y para alguien que no está acostumbrado a enfrentarse a sus propios patrones, eso es lo que realmente duele, porque ahora cada nueva interacción que tienen se compara con la tuya, la calma que transmitías, la presencia que tenías, la estabilidad que ofrecías. Y por mucho que intenten seguir adelante, el listón que pusiste sigue ahí. Tranquilo, inquebrantable, como un faro que nunca se dieron cuenta de que les guiaba hasta que dejó de brillar en su dirección. No te fuiste para darles una lección, pero el silencio que dejaste atrás se convirtió en una. Y no, puede que nunca te lo digan, puede que nunca te envíen un mensaje, nunca se disculpen, nunca lo admitan. Pero eso no significa que el arrepentimiento no sea real. Solo significa que no son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a él en voz alta. Algunas personas se tragan su verdad porque su orgullo sabe mejor que la humildad, pero por dentro están llenas de ¿y sí? De pensamientos inconclusos, de pequeños momentos que ahora parecen advertencias que ignoraron. Así que, si estás ahí sentada preguntándote si alguna vez miran atrás, lo hacen. No para recordar el ruido, sino para recordar la ausencia de él, para recordar cómo elegiste el silencio en lugar de la amargura, cómo no quemaste los puentes. Simplemente dejaste de cruzarlos. Eso es lo que hace la dignidad. No grita, resuena, y ese eco perdura mucho más que cualquier pelea a gritos. Así que, si esto te llega al alma, si alguna vez te has marchado, no porque dejaras de amar, sino porque empezaste a respetar, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi dignidad resuena. Que se sepa, que se sienta, que le recuerde a alguien ahí fuera que el poder no siempre se manifiesta con ruido. A veces se manifiesta en silencio y permanece mucho tiempo después de que hayas salido de la habitación. Quédate conmigo, porque a continuación vamos a ver lo que ocurre cuando el ego empieza a perder la batalla y tu calma se convierte en lo que ellos anhelan, pero ya no pueden alcanzar. Número 8. Su ego intenta restarle importancia, pero su alma siente el cambio. Se dirán a sí mismos que no importabas, solo para evitar admitir que tú eras lo único que les importaba. El ego nunca se rinde sin luchar. Se aferra, se enmascara, miente, no llora, racionaliza, no llora, reescribe la historia para evitar rendir cuentas. Así que cuando te marchaste en paz, sin dramas, sin suplicar, sin una última actuación emocional, su ego hizo exactamente lo que hacen los egos.
Dijo: «Bien, déjalos ir. De todos modos, no los necesitaba». Pero el alma, se sentó en silencio en un segundo plano y comenzó a llorar. Porque la verdad siempre se revela en silencio, no en lo que publican, ni en lo que dicen a sus amigos, sino en esos momentos en los que el mundo se detiene y ya no hay público al que impresionar. Ahí es cuando golpea, y golpea fuerte. Se contaron una historia, que te fuiste porque eras débil, que te rendiste porque no te importaba lo suficiente, que tu silencio era prueba de desapego, no de dignidad. Pero a medida que pasaban los días y no volviste, no enviaste mensajes, no los buscaste, esa historia comenzó a desmoronarse, porque tu silencio no era por indiferencia. Estabas en silencio por respeto, no solo por ellos, sino por ti mismo. Y ahora el ego empieza a resquebrajarse. Al principio solo un poco, un pensamiento aquí, un recuerdo allá. Pero con el tiempo, las preguntas se vuelven más difíciles de ignorar. ¿Por qué no se han puesto en contacto? ¿Por qué sigo pensando en ellos cada vez que estoy solo? ¿Por qué su calma me persigue más que el caos de cualquier otra persona? Al alma no le importa el orgullo, no le importa quién tenía razón o quién no. Solo conoce la energía y tu energía. Era real, estable, un punto de apoyo seguro, y ahora que se ha ido, nada parece estar bien. Se reirán un poco más fuerte a tu alrededor. Otros publicarán un poco más, fingirán que están curados. Pero en el fondo, algo está desequilibrado, porque no han perdido a alguien que gritaba para llamar su atención. Han perdido a alguien que se lo merecía y nunca lo pidió dos veces. Y ese tipo de pérdida no se desvanece, perdura. Porque no fue solo el amor lo que se fue, fue la presencia. Ahora sienten ese cambio en lugares inesperados, en la música, en las mañanas, en las pequeñas rutinas. Tú solías ser parte de esa cafetería. A los dos les gustaba esa lista de reproducción. Esa vez que abrieron un hilo de mensajes y se dieron cuenta de que no había nada más que decir. No porque terminara con un cierre, sino porque terminaba con la verdad. Tu verdad. Que ya no formarías parte de una dinámica en la que tenías que demostrar tu valía. Cada vez que aparecías con el corazón, ya no estabas interpretando el papel de quien se quedaba demasiado tiempo. Te convertiste en quien sabía cuándo marcharse, y hacerlo con elegancia. Y ahora están atrapados. No entre querer recuperarte, sino entre querer recuperar ese sentimiento y saber que no pueden recrearlo con nadie más. Porque lo que echan de menos no es solo la versión de ti que recuerdan, es la versión de sí mismos que solo se sentían seguros expresando contigo. Aceptaste su fragilidad, viste sus grietas y no las utilizaste en su contra. Pero ahora el silencio es la consecuencia, no un castigo, ni una manipulación, solo el peso natural de lo que ocurre cuando alguien finalmente honra su alma más que el ego de otra persona. Y seguirán desplazándose y comparando, y nada será igual. Porque cuando te marchaste sin rencor, te convertiste en alguien inolvidable. No dejaste un desastre detrás, dejaste un espejo. Y en ese espejo ven todo lo que una vez dieron por sentado y ahora han perdido. Y no están lamentando tus palabras, están lamentando tu presencia. Esa presencia constante que no pedía atención, pero que se la merecía toda. Así que no pienses ni por un segundo que tu calma pasó desapercibida. No te preguntes si se dieron cuenta de tu paz. Se dieron cuenta. Oh, se dieron cuenta. Solo que no sabían que resonaría mucho después de que se pronunciara la última palabra. Y tal vez nunca lo digan en voz alta. Tal vez nunca envíen ese mensaje. Tal vez pasen toda su vida fingiendo que no les importó. Pero en el fondo lo llevarán en silencio, en privado. Cada vez que conozcan a alguien nuevo, cada vez que recuerden tu paciencia,
cada vez que deseen poder volver atrás y verte tal como eras, en lugar de asumir que nunca te irías. Pero ahora es demasiado tarde, porque cuando un alma como la tuya se marcha sin rencor, sin ruido, no grita al cielo, se graba silenciosamente en el aire. Respiran y nada huele igual después de eso. Así que si todavía llevas ese último momento en tu mente, preguntándote si alguna vez lo sintieron de verdad, que esto te sirva de recordatorio. Lo sintieron, quizá no con su orgullo, pero sí con su alma. Sin duda alguna. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Si sientes esto en tu pecho, me fui con dignidad. Que se sepa. Deja que resuene, no por ellos, sino por ti. Para que el mundo te vea, para que tú te veas. Así, la próxima vez que alguien intente hacerte dudar de tu valía, ya será demasiado tarde. Y si todo este viaje ha abierto algo en ti, si has sentido el cambio, el silencio, el crecimiento, entonces no te vayas sin más. Levántate, porque el final de este capítulo no trata de quien te echa de menos, sino de en quién te convertiste en el momento en que dejaste de necesitar que te entendieran y empezaste a honrar tu paz.